Muy buenas. Estamos hoy en esta serie sobre la historia de las vacunas para ocuparnos de dos figuras muy importantes, muy grandes dentro de la historia de la medicina y de la historia de la ciencia. Pasteur y Koch. Uno francés, otro alemán, que son los creadores o consolidadores de la nueva ciencia que unos van a llamar microbiología y otros van a llamar bacteriología, aunque predominará luego el nombre de microbiología. También van a ser iniciadores de un lenguaje bélico, la lucha contra los microbios, que ha llamado mucho la atención a los periodistas en esta última pandemia, pero es el que empezaron ellos a utilizar, y van a ser los protagonistas de la edad de oro de la microbiología. Se van a producir pues auténticas hazañas, el descubrimiento de cuáles son los elementos patógenos que causantes de muchas de las enfermedades, de muchas de las pandemias de siglos pasados, y que van a emprender la lucha denodada contra ellos con métodos que ya habrán visto ustedes en anteriores conferencias. En la actualidad pues llaman muchísimo la atención, como son el empleo de niños, la experimentación en ellos mismos y en sus familiares, métodos heroicos que se han ido depurando a lo largo del tiempo, pero que ellos iniciaron de la manera posible. Para que nos hable de esto, contamos hoy con un gran especialista en historia de la ciencia, en historia de la farmacia. Se trata del doctor Antonio González Bueno. Él se licenció en ciencias biológicas y se doctoró en botánica. Por lo tanto, es un científico que posteriormente, después de empezar su investigación botánica, decidió pasar a la historia de la ciencia. El doctor González Bueno es en la actualidad catedrático de Historia de la Farmacia en la Universidad Complutense de Madrid. Tiene un currículum pues, amplísimo. Destaca fundamentalmente en historia de la industria farmacéutica y en historia de la botánica. Tiene algún libro, tiene muchísimos libros, pero alguno de ellos especialmente significativo, como la biografía de la Vanilla. Ha trabajado mucho en el ámbito de la biografía, ha hecho biografía de Celestino Mutis, ha escrito una biografía de Linneo. Es una personalidad encargada y dedicada a estas dos áreas. Aparte de esto, ha sido profesor visitante en Estados Unidos, en Alemania, en Francia, y ha dirigido muchos programas de investigación y pertenece a una importante serie de asociaciones o de instituciones científicas, entre las que yo destacaría pues, la Académie Internationale d'Histoire de la Pharmacie y la Real Academia Nacional de Farmacia, en ambas de las cuales es miembro de número. También tiene un buen número de premios de su investigación, tanto en España como en Alemania. Bueno, por lo cual pues es una verdadera satisfacción el tenerle hoy entre nosotros. Cuando quieras hacerlo. Muchas gracias. En primer lugar, quisiera mostrar mi agradecimiento a la Fundación de Ciencias de la Salud, no solo por contar conmigo en este proyecto,
sino por la magnífica idea de organizar una biblioteca que será de gran utilidad para la formación universitaria de nuestros alumnos. Agradecimiento que quisiera personalizar en don Esteban Palomo y don Javier Puerto. A este último quiero agradecer muy especialmente sus palabras de presentación. Me corresponde ocuparme de las figuras de Louis Pasteur y Robert Koch, iniciadores de la microbiología y de la vacunación. Para ello será conveniente retrotraernos al verano de 1881, momento en el que Louis Pasteur y Robert Koch coincidieron en Londres, en el Congreso Internacional de Medicina. Dos personalidades muy diferentes. El primero, químico de nacionalidad francesa, frisaba los 60 años. El segundo, médico rural prusiano, apenas contaba los 38. Entre ambos existía una rivalidad latente provocada por los resultados de sus respectivos trabajos sobre un problema heredado desde muchos siglos atrás: la transmisión de las enfermedades epidémicas, el análisis de sus causas y tras ello el desarrollo de sus posibles remedios. Louis Pasteur era catedrático jubilado. En octubre de 1872, con apenas 50 años, había solicitado su renuncia a la docencia a causa de un accidente vascular sufrido años atrás que le dejó paralizado el lateral izquierdo. Apenas unos meses más tarde, el 25 de marzo de 1873, había sido admitido, no sin dificultad, en la Academia de Medicina de París. Ocupará el sillón contiguo al de Claude Bernard, al que tanto debe la medicina experimental. Pasteur tenía a sus espaldas una larga experiencia investigadora. Desde 1857 hasta 1865 había orientado sus estudios hacia los procesos fermentativos. En 1865 daría a la luz sus procedimientos prácticos para la conservación de los vinos. En 1871 había estudiado las alteraciones de las cervezas, las cuales, al igual que los vinos, son causadas por unos microorganismos distintos de las levaduras que las producen. A él se debe el descubrimiento de que el calentamiento destruía los gérmenes causantes de las enfermedades del vino sin afectar a sus cualidades organolépticas. La técnica, denominada pasteurización, fue inicialmente cuestionada y rechazada por muchos productores, pero la demostración incontestable de su calidad, la no afectación apreciable de alteraciones en el sabor y su seguridad, lograron que su utilización se haya universalizado. El abandono de su cátedra no amortiguará su interés investigador. En el verano de 1877 es requerido por el Ministerio de Agricultura francés para investigar el origen y la enfermedad del anthrax, también conocida como carbunco. Este nombre hace referencia al ennegrecimiento de la sangre de las víctimas del bacilo. La enfermedad mata al animal al poco tiempo de haberse contagiado, tras una fuerte hemorragia de sangre negra. Meses después, junto a Jules Jaubert y Charles Chamberlain, presentó las conclusiones de su trabajo ante la Académie des Sciences bajo el título La teoría de los gérmenes y sus aplicaciones a la medicina y a la cirugía. Por estas mismas fechas, en Bolstein, en el otoño de 1876, un joven médico rural, Robert Koch, de algo más de 30 años, que había participado en la Guerra Franco-Prusiana de 1870, también se interesa por las causas que provocan el carbunco. Koch había cursado medicina en Göttingen. Había recibido las enseñanzas de Jakob Henle, uno de los primeros etiopatólogos, autor de las miasmas y de las enfermedades miasmáticas contagiosas, impresa en Leipzig en 1840. Un texto donde sostiene el origen microbiano de las enfermedades infecciosas y la especificidad de los gérmenes que las provocan. Siguiendo los pasos de Casimir Joseph Devin, quien había puesto de manifiesto que la sangre de un animal con anthrax transmitía la enfermedad a otros animales, cultivó los bacilos en suelo sanguíneo. Adicionó sangre de animales enfermos a caldos gelatinizados y esterilizados por ebullición y repitió el proceso de aislamiento. Traspasó gotas de cultivo a un caldo limpio hasta conseguir un cultivo puro de bacilos. Con este procedimiento, Koch pudo cultivar un tipo específico de microorganismo. Tras iniciar los cultivos en cobayas, logró provocar en ellos el anthrax, incluso después de muchas transferencias de cultivo.
La bacteria podía causar la enfermedad cuando se reinoculaba a un animal sano. El 22 de abril de 1876, Koch escribirá a Ferdinand Kohn, profesor de fisiología vegetal en la Universidad de Breslau, interesado por el mundo bacteriano desde años atrás. En su escrito le solicita una entrevista para exponerle sus hallazgos. El 30 de abril de 1876, en presencia de Kohn y otros profesores como Karl Weichert y Julius Kornheim, efectuará una demostración de sus trabajos que duró 3 días y que ha pasado a considerarse histórica. Meses más tarde, publicará en el segundo volumen de las contribuciones a la biología vegetal de las que Ferdinand Kohn era editor, su artículo sobre la etiología del anthrax basada en la ontogénesis de Bacillus anthracis. Destinará los últimos 3 años a cimentar los fundamentos de la que serán las modernas técnicas bacteriológicas, tal los métodos de coloración con anilina iniciados por Ehrlich, la óptica del microscopio utilizando aceite de cedro para el objetivo de inmersión, y también supo aplicar su afición por la fotografía a la microscopía para obtener microfotografías. Trabajará sin salir de Bolstein, donde dispuso de un laboratorio privado. En 1878, junto a Karl Weichert y Ferdinand Kohn, publicará un trabajo en el que afirman que cada tipo de infección corresponde a un microorganismo específico. Con ello, se pone fin a la teoría del polimorfismo bacteriano. Además, sentaba así las bases de lo que habrían de ser conocidos como postulados de Koch, finalmente aplicados al resto de las enfermedades infecciosas. Para ello se basó en conceptos descritos anteriormente por quien había sido uno de sus maestros, Jakob Helde. Estos postulados ayudan a entender cómo es la relación entre los agentes patógenos y las enfermedades. Realmente había nacido una nueva disciplina, la bacteriología. Sus investigaciones fueron pronto conocidas por Louis Pasteur. Se confirmaban así las hipótesis del químico francés sobre el origen de las enfermedades causadas por microorganismos, al igual que las fermentaciones. La guerra entre Napoleón III y Bismarck, que tanto hiciera sufrir a Louis Pasteur, amigo personal del emperador, se traslada ahora al mundo científico. Louis Pasteur reprodujo el experimento de Robert Koch. Comprobó así que la bacteria del carbunco transmite la enfermedad. En 1877, junto a Jules-François Joubert, puso de manifiesto que los bacilos del carbunco crecían con rapidez cuando se inoculaban en orina esterilizada, pero que no se multiplicaban y morían pronto cuando una de las bacterias presentes en el aire se introducía en la orina. Este antagonismo fue hecho público en los Comptes Rendus de la Académie des Sciences bajo un lema que habría de pasar a la historia: la vida destruye la vida. Los autores afirman en este trabajo que, son sus palabras, estos hechos tal vez justifican las más amplias esperanzas para la terapéutica. No estuvieron errados. Sus estudios abrían paso al futuro desarrollo de los agentes antimicrobianos. En los años siguientes a la publicación del artículo de Louis Pasteur y Jules-François Joubert, se dieron a conocer varias investigaciones que corroboraron sus asertos. El italiano Arnoldo Cantani empleó en 1885 un cultivo de Bacterium termo para tratar un caso de tuberculosis pulmonar. Los alemanes Rudolf Emmerich y Oskar Lob utilizaron con fines terapéuticos en 1889 la piocinasa, una sustancia antibiótica obtenida de Penicillium aeruginosa, inhibidora de cocos y bacilos patógenos, ampliamente utilizada durante las 2 décadas siguientes. Las sugerencias teóricas de Pasteur y Joubert habían entrado de lleno en el terreno de la práctica. Mas volvamos a Louis Pasteur. Sus intereses sobre el carbunco le hicieron preguntarse por las razones del origen estacional de la enfermedad, limitada al tiempo del verano. En el estío de 1878, junto a su colaborador, el médico Émile Roux, analiza in situ en la región de Chad, una de las zonas endémicas del carbunco. Conoce los trabajos de Koch, en los que el alemán defiende que la bacteria causante de la enfermedad produce esporas, el mecanismo utilizado por estos seres vivos para hibernar. La utilización de los animales fallecidos por carbunco como abono, en las mismas tierras donde pace el resto de la cabaña,
llegó a Pasteur a confirmar que los bacilos carbuncosos presentan esporas que necesitan ser destruidas por técnicas de esterilización y que dichas esporas son las causantes de la permanente infección de los pastos a ser arrastradas desde los cadáveres enterrados hasta la superficie del terreno mediante la acción de las lombrices del suelo. Sus conclusiones al respecto serán claras. Siempre que sea posible, escribirá, habrá que escoger para enterrar a los animales suelos muy pobres, arenosos o calcáreos, que sean áridos, poco húmedos y de rápida desecación, poco aptos para que vivan en ellos las lombrices. Una sentencia que habría de captar con prontitud el pensamiento de las mentes higienistas. En el verano de 1880, Robert Koch se traslada a Berlín. Sus investigaciones sobre el carbunco le hicieron recorrer un puesto hasta el Departamento Imperial de Higiene. Sus esfuerzos se dirigieron a la obtención de un medio sólido donde fuera posible el cultivo de microorganismos. Tras intentos sucesivos, encontró el sustrato adecuado, la gelatina. La técnica supone un nuevo camino para el estudio de la microbiología. Mientras tanto, Pasteur no ceja en su trabajo. En la primavera de 1881, un 5 de mayo, inicia en Pouilly-le-Fort, en la región francesa de Cerna-y-Marne, incitado por el veterinario Hippolyte Rossignol, una demostración pública de su vacuna frente al carbunco. La Sociedad de Agricultura de Melun puso a disposición de Pasteur 60 carneros. A un lote de animales, ayudado por Chamberlain y Émile Roux, le suministró 3 dosis de cultivos atenuados con un grado creciente de virulencia. El otro lote no fue vacunado. La primera inoculación tuvo lugar a comienzos de mes, la segunda a mitad y la última y definitiva a final del mes. Se suministró el cultivo virulento a ambos lotes. Todos los animales vacunados sobrevivieron a la enfermedad y los no vacunados perecieron. En julio de 1881, Louis Pasteur expone sus experiencias ante la Académie de France. Poseemos ahora, escribirá, vacunas contra el carbunco que, no siendo mortales por sí mismas, preservan a los animales de la enfermedad mortal. Son vacunas vivas, cultivadas a voluntad, que pueden transportarse a cualquier parte sin que se alteren. Su método de preparación puede llegar a ser general. Puede decirse que la vacuna contra el carbunco constituye un adelanto evidente con respecto a la vacuna de Jenner, por cuanto ésta no ha sido obtenida experimentalmente hasta ahora. El éxito de la vacuna contra el carbunco fue ampliamente difundido a través de la prensa. Las inoculaciones de los animales se generalizaron. En 1882 se vacunaron 100.000 ovejas. La profilaxis es evidente, aunque debía repetirse anualmente las inmunizaciones. La vacunación pasa a ser una rutina entre los ganaderos. El gobierno de Francia concederá a Roux, Chamberlain y Pasteur el gran cordón de la Legión de Honor en reconocimiento a la importancia de su descubrimiento. Tras el éxito obtenido por Louis Pasteur en Pouilly-le-Fort, fue invitado a participar en el Congreso Internacional de Medicina celebrado en Londres en el verano de 1881, al que hicimos alusión en nuestro inicio. El químico francés expuso sus resultados ante un público especializado compuesto por más de 3.000 asistentes. Entre el numeroso grupo de médicos se encontraba Robert Koch. Sus trabajos sobre el carbunco, a los que había dedicado más de 3 años de investigación, ni siquiera fueron citados por Pasteur en su conferencia. Uno de los organizadores del Congreso londinense, Joseph Lister, con el que Louis Pasteur mantenía correspondencia desde tiempos atrás, se mostró especialmente interesado por las experiencias con medios de cultivo sólidos realizados por Robert Koch y organizó una demostración en su laboratorio a la que invitó expresamente a Pasteur. El médico sajón y el químico galo tienen aquí, en suelo británico, su primer contacto personal. No sería el único. Tras su vuelta a Berlín, Robert Koch publicó en el periódico Comunicaciones de la Oficina de Salud Imperial una opinión poco favorable a los trabajos de Louis Pasteur. Koch se adentra desde entonces en un nuevo problema de salud que había sido el tema estrella del Congreso de Londres, la tuberculosis, una enfermedad humana considerada hereditaria por buena parte del colectivo médico.
Jean-Antoine Villemin había demostrado en 1865 el hecho de la transmisibilidad de la enfermedad sin aportar la prueba de su contagiosidad. Julius Kornheim y Carl Julius Salomonsen confirmaron esta hipótesis mediante inoculaciones. Tras medio año de trabajo y gracias al desarrollo de nuevas técnicas de tinción, Robert Koch logrará identificar el microorganismo causante. La exposición pública de tal logro tendrá lugar un 24 de marzo de 1882 en el Instituto Berlinés de Fisiología, en una de las reuniones mensuales de la Sociedad Fisiológica de Berlín. En el semanario berlinés de clínica, publicado el 10 de abril de este 1882, verá a la luz el trabajo de Koch bajo el título sobre la etiología de la tuberculosis. De su contenido se hizo eco la prensa no especializada. En días posteriores, la noticia apareció en The Times o en The New York Times, hasta alcanzar todos los lugares del planeta. También en España, donde el periódico El Día, periódico madrileño, publicado el viernes 28 de abril, o el semanario barcelonés La Ilustración, aparecido el 30 de abril de este 1882, dieron cumplida cuenta del hecho. Robert Koch se había convertido en una celebridad mundial. En septiembre de este 1882, el médico alemán participará en el Congreso Internacional de Higiene celebrado en Ginebra. También lo hará Louis Pasteur. El carisma de Louis Pasteur, su cuidada oratoria, llevó a Robert Koch a desviar la polémica hacia las revistas científicas. Las páginas del Boston Medical and Surgeon Journal fue uno de los espacios donde estos enfrentamientos se presentaron públicamente. En un editorial del 18 de enero de 1883, la publicación comentará al respecto del Congreso de Ginebra. El señor Pasteur, escribe, fue anunciado como dispuesto no solo a exponer sus investigaciones previamente publicadas sobre la modificación y la inoculación protectora de venenos para enfermedades. También se conoció que el doctor Robert Koch estaría presente en nombre de la Junta de Salud Imperial Alemana y de su escuela de investigadores, de la que ya habían emanado críticas al trabajo de Pasteur. Los sabios reunidos se vieron decepcionados en sus expectativas. Pasteur, es cierto, se presentó en el papel de segundo Jenner, pero no adujo nada nuevo en apoyo de sus observaciones anteriores. Además, Koch se negó a discutir las declaraciones de Pasteur o a apoyar sus críticas anteriores sobre la base legítima de que cada uno se expresaba de manera muy imperfecta en la lengua del otro. Prometió, sin embargo, publicar con la menor demora posible todo lo que hubiera que decir sobre los temas de la comunicación de Pasteur, y Pasteur prometió que su respuesta a tal publicación no tardaría en llegar. Y así fue. Ese mismo año de 1882, Robert Koch publicó en Leipzig un pequeño folleto de 37 páginas titulado Sobre la inoculación del anthrax. Koch piensa que Pasteur va demasiado rápido y demasiado lejos al proporcionar su descubrimiento y el desarrollo de un método general de inoculación contra las enfermedades infecciosas, y denuncia lo que él denomina los falsos métodos de investigación de Pasteur. Esto es, la ausencia de una investigación microscópica adecuada, la inoculación de sustancias mezcladas y la selección de animales inadecuados para los experimentos. En su opinión, la vacuna, la duración y el grado de protección resultaban ser todavía muy inciertos, mucho más de lo que Pasteur reconocía. No obstante, le asigna el mérito de la modificación del bacilo del anthrax, un hecho que considera un paso muy importante en la dirección correcta. La respuesta de Pasteur a este folleto de Koch no se hizo esperar. El 20 de enero de 1883, la Revue Scientifique hace publicar una versión reducida, traducida al francés, del opúsculo de Robert Koch, junto a la respuesta de Pasteur. La forma que ha tomado la disputa, escribirá Pasteur, está teñida de cierta acritud, prestada en parte quizás por la diferencia de nacionalidades y de edades. La ciencia y la profesión a la que sirven y el público al que benefician sabrán honrar a ambos investigadores. Dejemos que Koch y sus compañeros de trabajo continúen mediante cultivos absolutamente puros, aumentando el número de enfermedades infecciosas que tienen una conexión demostrable con un microbio dado. Aquí hay trabajo para todos. Y aún quedan regiones absolutamente desconocidas en el dominio de la ciencia para que los espíritus más elevados
deban estar siempre a la vanguardia. Hasta aquí las palabras de Pasteur. La disputa entre ambos científicos está servida. Tras el Congreso de Ginebra, Pasteur y Koch no volverán a coincidir. En cualquier caso, y quizás gracias a esta polémica, una nueva disciplina científica, la microbiología, está en trance de nacer. Su carácter novedoso obligará a establecer un nuevo léxico. Louis Pasteur es consciente de ello y en 1881 presenta su candidatura a la Academia Francesa de la Lengua. Tomará posesión de su sillón en la sesión celebrada el 27 de abril de 1882. La epidemia de cólera de 1883 volverá a poner en escena los trabajos de ambos equipos. El inicio del foco epidémico se sitúa en el delta del Cairo, territorio bajo la influencia francesa. El gobierno galo enviará una expedición científica dirigida por Émile Roux, discípulo de Pasteur, a quien sus 70 años ya cumplidos no le permiten participar en la empresa. Sí lo hará Robert Koch, encargado de dirigir la misión germana, la cual partirá hacia Alejandría el 24 de agosto. Pocos días antes, el 15 de agosto, la misión francesa había llegado a esta ciudad. La epidemia se llevará a uno de los discípulos más queridos de Pasteur, Louis Thuillier, además uno de los más jóvenes y prometedores. Apenas tenía 26 años. La triste situación creada tras este fallecimiento supuso un acercamiento entre ambos equipos. Tras el final de la epidemia colérica, Robert Koch y su equipo siguió estudiando la posible causa de la enfermedad. Se trasladó a la India para proseguir con sus investigaciones. En Calcuta, la misión alemana se aloja en el Medical College Hospital. Robert Koch diseña un programa preciso de trabajo: autopsia y análisis microscópico de caracteres, análisis biológico de gérmenes, estudio de su comportamiento en medio artificial, búsqueda en agua, tierra y aire y estudios estadísticos. 3 semanas después encuentra un bacilo en forma de coma que no aparece más que entre los coléricos y que ha logrado cultivar en gelatina. Lo describe como Vibrio cholerae. Tras su huerta, Robert Koch es aclamado en Alemania. Se le considera un héroe. Lo recibe el emperador, lo colman de honores y le otorgan una gratificación de 100.000 marcos. En 1885, la Friedrich-Wilhelm Universität de Berlín funda un instituto de higiene. Robert Koch fue nombrado su director y profesor. El Instituto de Higiene berlinés se convirtió en el centro de especialización de los médicos interesados en bacteriología en todo el mundo. Por estas mismas fechas, Louis Pasteur inicia sus investigaciones sobre una enfermedad humana, la rabia. El contraerla suponía la muerte segura del enfermo. No existía tratamiento para ella. Los trabajos iniciales tuvieron como referencia las experiencias de Pierre-Victor Galtier, profesor de la Escuela de Veterinaria de Lyon, quien había descrito en 1879 la inoculación de la rabia en animales de experimentación, y las de Henri Dubois, médico interino instalado en París, en la que se determinaba la progresión del agente etiológico en el paciente infectado y lo localizaba en la saliva y tejidos nerviosos. La rabia se manifiesta tiempo después de su mordedura, de la mordedura del animal transmisor. De modo que, a diferencia de otras vacunas que han de ser suministradas antes del ataque del causante, en el caso de la rabia se dispone de un tiempo entre la agresión y la manifestación de la enfermedad. Puede vacunarse al sujeto después de haber sido mordido. La vacuna se convierte así en un remedio frente al mal, lo que la dota de un carácter especial. Sin conocer el agente causante, Louis Pasteur y Émile Roux desarrollaron en la primavera de 1885 un protocolo de experimentación con perros que resulta exitoso. Obtuvieron el agente infeccioso directamente del sistema nervioso central de los perros infectados, de modo que el patógeno no realizaba su proceso natural y el investigador podía desencadenar la infección en pocos días. Utilizaron muestras de tejido nervioso obtenidas directamente sobre la dura madre del animal trepanado. Se aseguraban así la infección y conseguían reducir los tiempos de aparición de síntomas. Pero la mayoría de las veces los efectos eran diferentes en cada animal. Los periodos de incubación, la severidad de los síntomas y otras características eran extremadamente variables, prácticamente únicas para cada caso.
Con ánimo de lograr una uniformidad en la virulencia de la cepa del microorganismo causante de la enfermedad, Pasteur realizó un proceso de selección artificial inoculando a un conejo con la médula de otro infectado con anterioridad hasta lograr un periodo de incubación cada vez más corto de la enfermedad, lo que suponía la mayor virulencia del agente infeccioso. Tras 21 pases consecutivos, el efecto era constatable a los 8 días de la inoculación. El descubrimiento de este agente causal, hoy sabemos que es un virus, impidió aplicar los mismos procedimientos de cultivo empleados para elaborar la vacuna contra el anthrax. Las experiencias de Milhouse habían demostrado que la forma adecuada de debilitar el agente infectante era la desecación de las médulas de los animales infectados. El método de la desecación se basaba en mantener suspendidas las médulas en frascos individuales de doble apertura durante varios días. El sistema suponía una característica interesante. La reducción de la virulencia resultaba gradual en proporción al tiempo de desecación. En marzo de 1885, el grupo liderado por Louis Pasteur había conseguido su propósito inicial. Disponía de una veintena de perros resistentes a la rabia. Lo habían conseguido mediante la inoculación subcutánea seriada de médulas secas. La técnica utilizada para generar esta resistencia en perros era una inyección diaria de médula con un periodo de desecación menor, hasta llegar a las médulas más virulentas, aquellas que habían permanecido en el frasco de desecación apenas un par de días. En los inicios de julio de 1885, se le presenta la posibilidad de realizar, aun sin tener totalmente finalizado el periodo de experimentación animal, su primera prueba en humanos. Aquella tarde, un niño alsaciano, Joseph Meister, de apenas 9 años, se presentó ante Pasteur acompañado de su madre y del dueño del perro rabioso que le había mordido, causándole un buen número de heridas profundas y por ello una amplia posibilidad de acabar desarrollando la rabia. La noche del 6 de julio de 1885, 2 días después de haber sido mordido, el joven Joseph Meister se sometió, pese a la oposición de Roux, al tratamiento dispuesto por Pasteur. Le será administrado por el pediatra Jacques-Joseph Grancher, quien previamente había valorado al niño. El proceso de vacunación se prolongó durante 2 semanas, con un total de 12 inyecciones progresivamente más virulentas. En una última, la 13ª, se le administró médula virulenta, que había de provocarle la rabia en caso de que el procedimiento de vacunación no hubiera surtido el efecto deseado. Afortunadamente, el resultado fue exitoso. Tras él, un joven pastor, Jean-Baptiste Jopil, mordido por un perro rabioso mientras defendía a sus amigos, fue sometido al mismo tratamiento, también finalizado con éxito. La prensa periódica se hizo amplio eco de este hecho. A solicitud del propio Louis Pasteur, la Académie des Sciences puso en marcha, en los inicios de 1886, un proyecto internacional destinado a fundar en París un instituto privado reservado a la investigación y al tratamiento de las enfermedades infecciosas. En marzo de 1887 se compraron los terrenos donde habría de asentarse la primera sede del instituto, en la calle Duot. Unas semanas después fueron registrados los estatutos de este nuevo centro, que nacía como un establecimiento autónomo formado por personal civil y con la triple misión de actuar como dispensario para tratar la rabia, centro de investigación y espacio de formación docente superior. Un decreto de 4 de junio de 1888, firmado por el presidente de la República Francesa, Jules Rady, reconocerá el Instituto Pasteur como institución de utilidad pública. El edificio fue inaugurado el 14 de noviembre de 1888. Para conformar el primer equipo del Instituto Pasteur, se diseñaron 5 laboratorios con sus correspondientes servicios. El de microbiología general fue dirigido por Émile Duclos. El de microbiología médica quedó dividido en 2 secciones. La parte técnica fue asumida por Émile Roux y la de investigación por Nicolai Gamaleya, el antiguo director del Instituto de la Rabia de Odessa. El laboratorio de microbiología morfológica estuvo dirigido por Elie Merchinov. El servicio de rabia le fue asignado a Joseph Grancher y el servicio de vacunaciones al italiano André Cantemese. Ni que decir tiene que el cargo de director fue asumido por Louis Pasteur, quien, hasta que sus fuerzas se lo permitieron, acostumbró a acudir al instituto y solía estar al corriente de los trabajos que en él se realizaban. Robert Koch no desmayó en sus esfuerzos investigadores.
A fines de 1889 retomó sus investigaciones sobre la tuberculosis. En los comienzos de 1890 logra curar a unas cobayas en las que había provocado la enfermedad. De manera apresurada, presionado por el propio emperador Guillermo II, deseoso de mostrar los logros de la medicina germana, Koch dio cuenta de sus resultados experimentales el 4 de agosto de 1890 durante el Congreso Internacional de Medicina celebrado en Berlín. La prensa presentará su producto, la linfa de Koch, un extracto de cultivos puros de bacterias tuberculosas desvitalizadas, posteriormente conocido como tuberculina, como uno de los grandes logros de la humanidad. El gobierno alemán construirá en Berlín un centro similar al Instituto Pasteur, el Real Instituto Prusiano para Enfermedades Infecciosas, inaugurado el 1 de julio de 1891, posteriormente conocido como Instituto Robert Koch. El centro estuvo bajo la dirección de Robert Koch hasta 1904. Inicialmente quedó ubicado en Berlín-Mitte, junto al Charité, el hospital más grande y antiguo de la ciudad. El departamento científico se instaló en un edificio residencial reformado, conocido como el Triángulo, debido a su forma. Los primeros ensayos de la tuberculina en humanos no fueron tan exitosos como cabría esperar. Este fracaso profesional se une a una complicada vida personal. En los primeros meses de 1891, a sus 48 años, Koch se enamora de una joven actriz de apenas 17, Hedwig Freiberg, con la que se casaría tras divorciarse de su primera mujer, Emil Fratz, 2 años después, en 1893. Con ella recorrería todo el mundo, interesándose por enfermedades tropicales, inicialmente en animales, como la peste bovina, la peste de Texas o la fiebre del centro-oeste. Posteriormente trabajó sobre enfermedades tropicales que afectan a los humanos, especialmente la malaria y la enfermedad del sueño. Sus investigaciones no tuvieron el éxito esperado. Por el contrario, Louis Pasteur sigue sumando triunfos. El 27 de diciembre de 1892, con ocasión de su 70 cumpleaños, el presidente de la República Francesa reúne en la Sorbonne a 4.000 invitados. Será uno de sus últimos actos públicos. Su deteriorada salud le llevará a la muerte, acaecida el sábado 28 de septiembre de 1895. Fallecería en su residencia de Marc de Kock, en las cercanías de Sèvres. 2 días después tuvo lugar su funeral de Estado en París. Robert Koch ganará uno de los premios Nobel de Medicina, uno de los primeros, en 1905, por sus investigaciones y descubrimientos relacionados con la tuberculosis, dice el diploma. Un año antes, en 1904, viajará a París por primera vez y visitará el Instituto Pasteur, donde será recibido con todos los honores. En 1906 y 1907, una comisión dirigida por Robert Koch fue enviada a África Oriental para experimentar con formas de tratar la enfermedad del sueño. Serían sus últimos viajes, también los más duros de su vida profesional por los fracasos de sus experiencias. Robert Koch fallecería en Baden-Baden el 27 de mayo de 1910, a los 67 años. Los trabajos de Louis Pasteur y Robert Koch abrirán una nueva era en el estudio de las enfermedades. Ambos posibilitaron un cambio rotundo en la forma de entender la realidad y la vida, un nuevo paradigma en el que las explicaciones clásicas de la enfermedad infecciosa dejan su lugar a las fundamentadas en las causas microbiológicas, al tiempo que la mentalidad etiopatológica de la enfermedad, esto es, el conocimiento científico mediante la explicación causal de los fenómenos, adquiere el protagonismo que anteriormente habían tenido la mentalidad anatomopatológica centrada en relacionar los síntomas con las lesiones anatómicas y la mentalidad fisiopatológica que entendía los trastornos funcionales del organismo como procesos energéticos o materiales. La elaboración de vacunas con finalidad preventiva sentó las bases para investigar sobre la naturaleza de las respuestas defensivas elaboradas por el cuerpo humano contra las agresiones provocadas por los microbios. Sobre estos nuevos pilares, entre los que destacan los trabajos realizados por Heinrich e Ilva Mechilkov, se inició una nueva disciplina, la inmunología, y se desarrollaron nuevos agentes terapéuticos y profilácticos, las antitoxinas.
La inmunización mediante sueros se desarrolló en la última década del siglo XIX, en buena parte gracias a los trabajos realizados por Emil Roux y Alexandre Yersin en el laboratorio Pasteur y a los de Emil Adolf von Behring y Kitasato en el Instituto Berlinés de Higiene fundado por Robert Koch. Los sueros terapéuticos o antitoxinas contenían los anticuerpos generados por la sangre de animales, generalmente caballos, en respuesta a la inoculación de toxinas. Las antitoxinas diftéricas y tetánicas, las dos primeras comercializadas, comenzaron a producirse en 1892, pero su producción masiva no tuvo lugar hasta 1915, tras el estallido de la Primera Gran Guerra. Fueron usadas como medida preventiva por el ejército alemán. Las experiencias de Louis Pasteur y de Robert Koch, sus logros y fracasos, sus vidas, en resumen, han pasado a formar parte ya del imaginario popular. Muchas gracias. Muchas gracias, don Antonio, por esta presentación tan exhaustiva, a la vez tan sintética y tan magníficamente presentada. Aparte, nos ha dado, por lo menos a mí me ha dado una idea. Iniciamos este ciclo y lo estamos haciendo fundamentalmente para explicar al público en general, a todos los interesados en el tema, cuál ha sido la manera de descubrir las vacunas, cuál es su utilidad, también de cara a afianzar la tranquilidad de la gente ante las vacunas para la COVID, pero es cierto que estamos obteniendo un material que puede ser muy útil en nuestras clases universitarias, cosa que no se me había ocurrido. Yo solo quiero volver a darle las gracias por un trabajo tan bien hecho, tan exhaustivo, tan magníficamente ilustrado, con unas ilustraciones tan originales y asegurar que nos seguiremos viendo en la fundación, nos seguiremos viendo en las academias. Muchas gracias, don Antonio, y hasta cuando esté aquí. Muchas gracias a usted y muchas gracias a la Fundación de Ciencias de la Salud.